Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para los que se conectan por primera vez, mi nombre es Lili y me confirman por favor si me están escuchando. ¿Listo? Me dicen por favor si me están escuchando, si se escucha de pronto la música que también hay al fondo. Confirmen por favor que aquí empiezo a leerlos. Por aquí está María Luciano, Maritza que dice que tiene ansiedad. No, Maritza, ahí nos vamos a divertir mucho. Verónica del Carmen Pino, bienvenida Verónica. Por aquí también está Viviana, abracitos para ti Viviana, Marlene Pereira, Luz Dari Londoño, mil gracias por su compañía. Amparo Araos, que dice que está esperando también el proyecto. Amén, Evelyn, me confirman por favor si me están escuchando. Viviana dice que sí, Viviana del Pilar dice que sí se escucha bien. Abrazos para todos ustedes, feliz tarde y bienvenidos. Como en el video anterior les voy a confirmar, recuerden que estamos en un video en vivo y este tipo de videos, los videos en vivos siempre son para compartir y para interactuar con la comunidad. No solamente se enseña un proyecto, sino que también se saluda, se envía abrazos, besitos, se responden preguntas. O sea, la manera de este stream, que se les llama así como streaming, es compartir un rato con la comunidad. Hoy estamos a 3 de agosto del 2024. En Colombia en este momento son las 4:32 de la tarde y vamos a empezar entonces un bonito proyecto para compartirles el día de hoy. No les tengo nada hecho, o sea, todavía, por eso es que al principio estaba un signo de interrogación, porque todavía no está. Lo voy a trabajar con ustedes para que entonces aprendan conmigo a realizarlo. Recuerda que si no te gustan los videos en vivo, te recomiendo que visites otro de los videos que tenemos más de 800 videos que ahí puedes vernos, no están en vivo, nos saludamos, no interactuamos con la comunidad y vamos es directo al proyecto. Pero si te gustan los en vivos, entonces quédate y me acompañas hasta el final. Bueno, Eva nos acompaña, abracitos Eva, voy a saludar un poquito y empezamos, ¿listo? A Eva, abracitos, Mari Buitrago, a Sandra Ivón, María Bedoya, todos nos saludan, buenas tardes. Lilian Rodríguez nos saluda desde Uruguay. Gladys Nelly nos saluda desde Perú. Abracitos para todos, dicen que se escucha bien. Bueno, eso es lo más importante. Vamos a empezar entonces, me voy a ir acomodando aquí. Voy a poner a calentar mi pistola de silicona para empezar a trabajar y les voy a contar de qué se trata el proyecto. Bueno, voy a hacer una galleta de jengibre. Puede servir como esfera para decorar el árbol de Navidad o puede servir como dulcero, que es como se los voy a presentar. Esta galleta la pueden hacer no solo galleta, yo les voy indicando para que hagan por ejemplo un muñeco de nieve también con él. En proyectos anteriores compartí un Santa, una señora Claus y un duendecillo más o menos con la misma técnica, pero aquí voy a utilizar algunas diferentes, ¿listo? Algunos tipsitos diferentes. Lo que vayan necesitando preguntar, lo van preguntando. Hoy Sam me acompaña desde la parte de lo que es como las preguntas para irme leyendo las interacciones y entonces él me las va a hacer saber, ¿listo? Entonces por aquí saluda, que se escuche tu voz. Hola amigos, espero que se encuentren bien. Bueno, entonces por aquí Sam las va a leer. Aleida también está por aquí. Nancy también, Jenis Chacón, Luz Alba, Julie Leiva, Liliana Rodríguez, Luz Caraballo, amén. Bueno, vamos ahora sí, espero que ya mi pistola esté calientita. Voy al programa de edición. Espero que la luz esté también muy bien, la música, como ven todo. Yo pienso que se ve bien y que se escucha también bien. Bueno, allí vamos, tengo todo lo que necesito. Entonces vamos a iniciar, ¿listo? Recuerden, algo que les voy a decir, recuerden que en la descripción, acá en la parte baja, debajo del título, dice más. Esa es la descripción. Allí les voy a dejar luego, porque no alcancé a hacerlo, la lista de materiales completa y les dejo el enlace de nuestro blog, de nuestra página, para que luego puedan descargar o copiar los moldes, ¿listo? Eso lo haré al final, porque no alcancé a hacerlo ahora. Le pido por favor a nuestras moderadoras que si de pronto hacen alguna preguntita que Sam no me lea o no me transmita, porque de pronto pasan rápido y no las alcanza a leer todas, me ayuden un poquito, ¿listo? Entonces vamos a empezar. Me voy acomodando para que también se vea la cámara
la cámara de la mesa y vamos entonces a iniciar. Por aquí comienzo y bueno, allí por ejemplo ya son 2 esferas las que vamos a necesitar, 2 esferas de icopor, telgopor o unicel porque tiene diferentes nombres dependiendo del país. Esta es de 31.5 centímetros y es la medida que tiene por todo el contorno. 31.5, 32 o número 10. También se le conoce como la número 10. Lleven metro, ¿sí? Para que no les vendan de pronto la que no es. Y la otra esfera, que es la que corresponde a la cabeza, tiene una medida de 25.5 centímetros, también llamada número 8. ¿Listo? Porque esos los números que tiene por la distancia que hay en la circunferencia. Esas básicamente son las que vamos a necesitar, esas 2 esferitas. La tela voy a utilizar Polar Fleece, tiene una medida de 18 centímetros 2 piezas y la de la cabeza 14.5 centímetros las 2 piezas. 4 piezas para los brazos, una pieza para la nariz y una pieza para el gorro. Listo, yo les dejo las medidas, ustedes saben que siempre va todo completo. Entonces, ya con esto vamos a empezar a ir, como quien dice, armando. ¿Listo? Tengan en cuenta siempre las bolitas. Voy a utilizar con estas bolitas la lima, pico del oro y también un bisturí. A la bola pequeña, la de la cabeza, le voy a quitar un poquito de la base, miren donde la quito, y en el cuerpo también le voy a quitar un poquito de la base con el bisturí. ¿Para qué? Para que me calcen perfecto la cabeza y el cuerpo. Miren cómo calza de bien. Eso es lo que vamos a necesitar. Y con eso lo hice fue con el bisturí de lámina. Y necesito un bisturí punta de lanza y con el por donde está la vena de la esfera voy a cortarla. La voy a ir cortando siempre con firmeza, que tenga muy buen filo, que eso es lo que evita que se ponga bolitas. Así que a veces me preguntan, Lili, ¿por qué se pone bolitas? Porque la cuchilla no está buena y entonces con una cuchilla bien filosa corta perfecto. Yo doy 2 vueltas, ¿sí? Por la vena doy toda la vuelta y luego la vuelvo y la paso para que me corte bien. Si de pronto se les hace un poquito de bolitas, no importa, porque con la tela no se va a notar. ¿Listo? Eso lo hago con las 2, tanto con la grande, que es del cuerpo, como con la pequeña, que es la cabeza. Entonces ahí vamos. ¿Qué nos están preguntando, Sam, por ahora? Nos saluda Beatriz. Listo. Beatriz, besitos para ti. Bueno, como ya hicimos el corte, entonces ahora este es el de la cabeza. Tengo una lima que se llama lima pico del oro. No tiene necesariamente que ser esta, pero que tenga buena punta. Eso lo venden donde las personas que arreglan uñas o que venden productos para manicure. Esta es metálica, entonces esta les puede ser de ayuda. La pieza, esta es la que mide 14.5 centímetros y es la que corresponde para la cabeza. La voy a poner sobre la esfera, listo, como pueden ver, y voy a ubicar los 4 puntos iniciales para introducir. Entonces, por ejemplo, en la parte superior, en la parte baja, en la derecha, la izquierda, ¿sí? Aquí yo les muestro derecha, izquierda, arriba y abajo para iniciar cómo se introduce la tela en la esfera. ¿Listo? Entonces ahí eso también va a ayudar a que se hagan menos arrugas, a que la tela entre bien bonita. Entonces aquí, si pueden ver, aquí les hice esta toma que están viendo, fue un pregrabado que les hice, ¿listo? Porque quería trabajarles a buen ritmo, que no se me aburrieran. Entonces aquí les tengo este pedacito para que lo vean completo, pero de pronto está la cámara un poquito más rápida, ¿listo? Entonces ahí introduje, miren, siempre pasar la lima para afianzar la tela. Luego tomo el otro lado, miren que es la de 14.5, la pongo igual que la otra. Primero los 4 puntos de introducción y luego introduzco todo. Y miren que no queda con arrugas.
La tela les sirve fieltro, les sirve fleece, bambino, pañolensi, o sea, la que tengan les va a servir. Yo utilicé el fleece porque no tenía el fieltro, pero queda muy bonito, entonces con el que tengan les va a servir. Y pasan de nuevo la lima para afianzar que queden bien las telas adentro. Listo, entonces así va quedando. Lo mismo que hice con la cabeza, lo voy a hacer con el cuerpo. Y esta es la pieza que mide 18 centímetros, ¿listo? Y hago el mismo proceso. Adelante, abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda, y el mismo proceso que se hizo con la cabeza. Y esto permite que queden bien forradas, que queden bien bonitas. Bueno, acá veo saludos de María Torres, de Bogotá, Diana Mayerly también nos saluda, Glenda Rojas. Gracias Glenda, gracias Mayerly. María también, abracitos para ti. Gloria Arturo. Besitos para Gloria también. Gracias por acompañarnos. Bueno, aquí, como van viendo, no me quise saltar esta parte, ¿sabes? Que sé que les mostré la cabeza y que lo mismo se hace con el cuerpo, pero la idea es para que quede bien explicado, ¿listo? Entonces ahí igual van viendo, no le introduje nada más, ni guatas, ni entretelas, ni nada, porque la tela es gruesita y entonces necesito que se introduzca bien. Si en algún momento alguna de las piezas les queda un sobrante, o sea, les sobra un poquito, fácil, con una tijera quitan el exceso o excedente, también como le llaman, y siguen introduciendo la tela. Aquí les voy a mostrar un pedacito de eso. Sí, Liliana González decía que se quedan arrugas. No, miren que no queda arrugas. O sea, siempre está, la técnica está en introducir muy bien las telas y que cuando se vea demasiado sobrante, quitarlo, así como estoy haciendo allí, que lo voy quitando lo que no me sirve o lo que no necesito. Y miren que cuando paso no la lima, también es como si planchara la arruga. Entonces ahí se va viendo en la cámara de que no queda arrugas. Es un trabajo bien bonito, estos trabajos son bien bonitos. Bueno, entonces ahora, después de que ya introduje, miren que aquí está, miren que aquí se nota la parte base, aquí se nota la base, sí, que es la del cuerpo, esta sería la parte superior, donde se ve la base, sería la parte superior, y la cabeza también se nota, la parte plana, miren aquí está, que esa sería la superior, la inferior de ella. ¿Esto para qué? Para que calcen y no vaya a quedar las puntas de las bolitas de icopor separadas y se vea feo. O sea, la verdad eso hace que se vea como un poquito desagradable. ¿Qué voy a hacer? Voy a decorar la cabeza con trencilla, ¿sí? Para quitar, por decir, esta imperfección del trabajo, y en el caso del cuerpo le voy a poner de este peluche. Recuerden que si no tienen de este peluche pueden hacer las boas como les he enseñado en otros videos. Por ejemplo, en el video anterior del cuelga puerta del reno les puse boa, yo misma la hice, allí lo mostré, y entonces si no tienen de esta pueden utilizar hacer esa técnica. Entonces aquí lo único que voy a hacer por ahora es pegar con silicona, por ejemplo aquí la trencilla, que tiene otros nombres. Recuerden por favor dejarme los otros nombres allí en los comentarios para que las otras personas que viven en otros países como Perú, México, sí, de todos los lugares que nos ven, sepan cómo se llama. Trencilla, zigzag también le llaman. Esta es de color blanco y la vamos a pegar. Esta es la parte base, entonces voy a poner la silicona y lo pego por todo el contorno. Ahora sí, Sam, cuéntame qué dicen por favor por allí. Por aquí Liliana González decía que se había que aplicar colbón para que no se corra la tela. No, por lo menos yo nunca lo uso. Nunca lo uso porque la tela queda bien firme, y ahora que voy a pegar la trencilla, ese pegamento me va a ayudar a fijar mucho más. Pero normalmente yo nunca le echo pegamento a las telas ni al icopor. ¿Qué otra pregunta hay por allí? Veo saludos. A ver, ¿qué más? Saludos. ¿De quién? Para saludarlas también. A ver, Fanny Teresa González. Así, Fanny Dice que está haciendo un proyecto. Glenda Rojas, saluda de Costa Rica. Gracias.
Glenda, abracitos. Bueno, aquí voy pegando la trencilla. Recuerden utilizar buenas tijeras que tengan buena punta. ¿Listo? Recuerden que yo trabajo un poquito lento porque la idea es compartirles, pero no quemarme, ¿listo? Entonces aquí, por ejemplo, ya pegué la trencilla y miren que tapo la imperfección y no se nota. Igual ahora le voy a hacer una decoración porque quiero que quede la galleta decorada así. Entonces le voy a hacer otra como hacia el frente, pero necesito primero el gorro. Entonces hasta que no tenga el gorro no lo voy a hacer. Por ahora solo la cabeza, le pego la trencilla. Esta es un pincel, no, es una brocha plástica, que esto evita que uno se queme. Lo venden donde venden cosas para maquillaje y es muy práctica, se las recomiendo. Y al cuerpo, entonces sí le voy a pegar por todo el contorno. Voy a buscar aproximadamente cuál será mi frente, digamos que aquí, y le voy a pegar el peluche. Cuéntame. Aquí dice Irma Acosta, felicitaciones a ustedes por el trabajo. Gracias, Irma. Les recuerdo, abracitos, Irma, les recuerdo, estamos en un video en vivo. Este tipo de formato es para interactuar con la comunidad, es para saludarlas, es para que ustedes hagan sus preguntas en directo. Si hay personas que de pronto no les gusta, les recomiendo que vean otros videos de nuestro canal, también buenos, maravillosos, y allí no tienen de pronto que escuchar que se saluda. A mí me encanta porque se comparte con la comunidad, pero hay personas que no les gusta y es respetable, ¿no? Bueno. Diana Vázquez dice que le gusta cómo trabaja. Gracias, Diana, abracitos para ti. Dios bendiga a todas las personas que nos acompañan y que siempre nos demuestran ese amor y ese cariño. Nos saluda Marisela Sosa. También se te va muy rápido. Desde Jamundí. Gracias. Yeya Villegas. Yeya, abracitos para ti, Yeya. A todos, mil y mil gracias. Si quieren, cuando ya terminen el video, en los comentarios pueden dejarnos su saludito y nos ponen la bandera de su país o el nombre del país desde donde nos acompañan, que normalmente también en los diferidos nos ven, y entonces ahí pueden dejar sus comentarios. ¿Listo? Entonces miren, así queda el cuerpo. Esta es la parte plana. Pongan atención a lo siguiente, porque de pronto se me pueden confundir. Miren, el cuerpo, la parte plana va arriba y la vena estaba aquí en el centro. Entonces, ojo, cuando vayan a quitar esta partecita, recuerden que aplanan un poco y la vena está aquí en el centro. ¿Listo? Nos parte mitad y mitad. Y en la cabeza es al contrario. Miren que está acá la base la tengo aquí, y la vena es por donde va también, igual se corta, ¿no? Por donde está la vena, pero una va a ir horizontal y la otra vertical. O sea, una se va a ver así y la otra no se va a ver. Listo, para que tengan en cuenta de que estas dos van a calzar así. Entonces, antes de hacer los cortes, fíjense muy bien en eso. ¿Dónde va a ir la vena? Miren, la vena está aquí, y en esta la vena va hacia arriba. ¿Listo? Para que no se vayan a confundir. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a unir cabeza y cuerpo. Me ayudo con el bisturí, se le llama bisturí punta de lanza. Hay otras personas que le llaman cúter. Y lo que voy a hacer en la parte plana, en todo el centro, voy a hacer un cortecito. Con mucho cuidado. Aquí yo les muestro. Con mucho cuidado, un cortecito en cruz. Igual ahora le voy a poner un palito allí. No se preocupen, ahí se ve. Y acá, si ven donde yo puse la trencilla, que no la puse toda empalmadita, es porque ahí voy a poner un palito. Ese palo es para que me dé mayor resistencia, no se me vaya a despegar y no se me vaya a soltar, sino que quede bien bonito. Ahí. Aquí hay alguien que dice que Guido, primo de Liliana, saludos. Hola, primo, te amo mucho, gracias por acompañarnos. Mándenle muchos besitos a Guido, que Guido es súper especial conmigo. Es de mis primos más lindos. Besitos, Guido, te quiero mucho. Miren, introduzco un palito, pero aquí solamente estoy introduciéndolo de guía. Listo, y allí voy. Y lo mismo voy a hacer acá.
es solo la guía. ¿Listo? Ya le hice la guía. Ahora yo corté un palito, pero no lo veo. Ah, ya lo vi. Este palito lo corté, miren, este palito lo corté, ya les voy a dar la medida de 8 centímetros. Es del mismo palito que le introduje ahora. Entonces le voy a aplicar un poquito de silicona. Aquí le voy a aplicar un poquito de silicona y lo voy a introducir en ese orificio que le acabé de hacer. ¿Listo? Miren. Y ahora le voy a aplicar otra vez silicona porque lo voy a introducir aquí. Y eso hace que quede súper firme y que no se les vaya a soltar esa cabeza por nada del mundo de ese cuerpo. ¿Listo? Ahí le pongo silicona. Aquí lo voy a mostrar para que vean. Introduzco y listo. Miren. Así no se les suelta. Ese es un truquito. Esos truquitos a veces, bueno, yo tiendo en compartirles todo. Pero ese truquito es muy bueno para todos los muñecos que hagan. Así, en icopor. Y no se les suelta por nada del mundo. Ahora les voy a compartir cómo vamos a hacer los brazos. ¿Listo? Entonces ya me voy con los bracitos para mostrarles cómo vamos a hacer los brazos para este muñeco. Bueno, aquí como pueden ver ya tengo los brazos, son 2 para el derecho, 2 para el izquierdo. Voy a coser puntada recta continua tipo máquina. Si tienen máquina, háganlo a máquina, si no lo hacen así a mano como los estoy haciendo yo, por todo el contorno. ¿Listo? No voy a dejar espacio para rellenar en esta pieza. Yo siempre dejo, pero en esta ocasión lo que voy a hacer es coser por todo el contorno. Utilicé un color marrón para que de pronto pudieran ver o detallar más la puntada, la costura. Y entonces darle forma a los bracitos. ¿Listo? Uno va a ser el izquierdo y el derecho. No tiene pierde. Dime por favor, ¿qué más hay por allí? Bueno, aquí dice Irene Bustos, buenas tardes desde México. Gracias, Irene. Verónica Sales dice, ustedes son lo máximo. Bueno, gracias, Verónica. No te dé pena, no te dé pena. Adriana Torrealba. Sí, Adriana. Buenas tardes. Bienvenida. Adriana nos saludó también por WhatsApp para decirnos que si Dios quiere nos acompañaba. Entonces aquí está Adriana. Mil gracias, Adriana. Besitos para ti. Liliana Fernández dice que qué buen truco lo del palito. Ay, sí, no, y la verdad es porque a veces se zafan, se sueltan, en cambio con el palito, la verdad, nos ayudamos mucho. Bueno, ahí vamos cosiendo la puntada. Si de pronto me preguntan, Lili, ¿lo puedo hacer puntada festón? Si es otro tipo de tela, sí. Pero si es este fleece, la puntada festón no queda tan linda. Bueno, en lo personal lo digo como yo lo trabajo. Como me tocó en esta vez utilizar fleece porque no tenía el fieltro o el pañol en sí, entonces por eso esta puntada. Pero si tienen fieltro, ustedes saben que yo soy fan de la puntada festón o tipo filete, que se trabaja muy rápido también, es decorativa. Pero en esta tela no me queda tan linda. ¿Listo? Entonces por eso es que, pues sí, por eso es que les recomiendo no utilizarla con fleece. Bueno, ahí vamos. Abracitos por allí. Guido volvió a saludar o se quedó calladito. Nos saludó. Besitos, Guido. Bueno, aquí terminamos. Y lo que hago normal, empato. Yo soy de nudos grandes para que mi muñeco no se me desbarate. Entonces allí queda el nudo para que quede bien empatado. Y lo que hago, que muchas veces yo siempre les dejo es un espacio para dar vuelta a la pieza y rellenar. En esta ocasión lo hice fue haciendo corte. Miren, ahí está, que ya las cosí por todo el contorno. Ya quedó pues perfecto, por decirlo así. Con mis tijeras de punta muy finita les voy a hacer un orificio. Separo las telas para no cortarlas las dos. O sea, separo un poquito, hago un corte. Y ahí por ese corte es por donde doy vuelta a la pieza y entonces puedo rellenar. Y pues sello normal. Igual aquí les voy mostrando para que ustedes vean cómo va quedando. Les recuerdo que estamos en vivo. Y nuevamente les digo, los en vivos son para interactuar, para saludar.
¿sí? Para contestar sus preguntas que hacen allí en el chat. Me gusta mucho, pero lo advierto porque hay personitas que no les gusta. Entonces, para que sepan. Jazmín Chávez nos saluda desde Panamá. Gracias, Yasmina. Abracitos para ti hasta Panamá. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, allí vamos dando vuelta. Miren que los bracitos son muy sencillos. Son sencillos. Ya después lo que hago, como les indiqué ahora, rellenarlo. Listo, rellenarlo. Miren nuestro nuevo botón de suscríbete. Miren el botón de suscríbete. Si no te has suscrito, recuerda que es gratis y puedes hacerlo ya mismo. Y si eres nuevo, te van a salir como unas estrellitas allí en el botón de suscríbete por suscribirte. Gracias por sus likes también. Recuerden que esos likes son muy importantes para nosotros. Nos hacen crecer, nos ven más, ¿sí? Y eso es importante para nuestro trabajo. Bueno, ahí seguimos rellenando. Lo que les dije, no me quise pasar nada para irles mostrando a detalle este muñequito. Recuerden que el muñeco de nieve sería igual. El muñeco de nieve sería exactamente igual como estoy haciendo esta galleta. La diferencia con el muñeco de nieve es que es blanco. Y pues tendría otra naricita y por ejemplo la decoración de la trencilla la podríamos poner blanca también o dorada, que queda muy lindo. Aquí coso, puntada normal, lo único que estoy haciendo es evitar que el algodón se salga y estoy sellando. No estoy haciendo ninguna puntada de pronto rara, no. Si quieren pueden pegar con un poquito de silicona, ¿listo? Introduzco bien el algodón que quede en el interior, anudo y ya. Y así van quedando los bracitos. Viviana Freire nos pregunta que qué estamos haciendo, qué estás haciendo. Una galleta de jengibre que nos puede servir como esfera o como adornos de anchetas, galleteros, para poner en el centro de una corona, para que cuelguen en las escaleras, en las barandas de los balcones. Sí, esta se presta para todo. Se puede decir que se presta para todo. Una galleta de jengibre. Me las piden mucho, entonces por eso les di gusto haciéndola en esta ocasión. Bueno, aquí tengo entonces los bracitos que les acabé de mostrar. El cuerpo lo dejo aquí a un lado para que se concentren aquí. La trencilla que la voy a utilizar es porque ella es como si tuviera decoración de azúcar glass, ¿no? Entonces voy a ponerla por todo el contorno. La voy a pegar para que me quede muy decorativo. Entonces vamos haciéndole aquí. Como les tenía cositas pregrabadas, también les tengo cosas en vivo, ¿no? No piensen que de pronto todos se los pregrabé, no. Algunas cosas para no demorarlas mucho, no demorarlos mucho. Aquí voy pegando. Y por donde iba la costura. Miren que exactamente es por donde va la costura. Y eso nos permite que se vea muy lindo el trabajo. Recuerden, sus me gusta son gratis, suscribirse es gratis y así nos apoyan muchísimo. Y las personas que a veces me escriben y me preguntan también cómo pueden apoyarnos, no, económicamente lo pueden hacer con los super stickers, los super chat, el super gracias. También está unirse a los miembros, a las personas que ven que de pronto tiene un muñequito su nombre, hacen parte de los miembros. Y esos stickers se les da por ese pago que hacen cada mes. Cuando puedan, ¿no? Si no pueden, nosotros también entendemos que a veces no se puede. Y aquí voy. Yuma Güere nos saluda. ¿Yuma? Ah, Yuma también la he leído frecuentemente. Últimamente Yuma ha estado muy pendiente, nos escribe bastante. Gracias. Entonces allí vamos y corto el exceso. Miren, así queda un bracito decorado. También quiero saludar a las personas que nos siguen y nos apoyan en Facebook. Tenemos una comunidad casi de más de 60,000 personas nos siguen en Facebook. Yo por allí siempre comparto cosas, pero pues la información, ¿no? En Instagram también. Ahora tenemos también en TikTok.
Por si de pronto se quieren por allí suscribir, seguirnos, también nos encantaría que nos apoyaran. Y aquí sigo. Me demoro, ya saben que me demoro un poquito porque voy en directo. Y no me voy a quemar los deditos. Uy, no, yo me he quemado a veces mucho. Entonces ya le tengo respeto a la silicona. Y esta brochita ayuda. Y luego quitan los hilos de silicona, por supuesto. Bueno. Aquí seguimos. Cuéntame. Dice Pili Castro, nos saluda desde Bogotá. Abrazos, Pili. Es que como ellas se contestan. Sí, la comunidad, nuestra comunidad de Arte en Tus Manos, entre ellas se saludan, se contestan, o sea, la comunidad es muy bonita, muy bonita, y también ayudan mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando preguntan cosas, siempre nos colaboran mucho. Consuelo Quintero también nos está saludando. Abrazos, Consuelo. Liliana Cárdenas Rodríguez. Abrazos, Liliana. Bueno, aquí le voy a poner, miren, sigo decorando. Y a veces son decoraciones sencillas. Recuerden que estas trencillas las venden de varios grosores. También, si no encuentran la trencilla, porque puede pasar que de pronto en algún país no la vendan o no la encuentren con este nombre, podrían cortarla con la tela. O sea, cortan fieltro, así que sea como culebrita, así como zigzag, como se llama la cinta, y entonces así pueden tener ustedes su propia tela, su propia trencilla. Miren así como va quedando, queda muy decorativo, es muy bonito. Voy a seguir haciéndole aquí. ¿Qué tal estaba la transmisión? Si se ha visto bien, si ha escuchado bien, que a veces de pronto, bueno, nosotros procuramos tener un buen internet, pero a veces puede que la señal se caiga. ¿Todo ha estado bien funcionando? Aquí se ve todo bien. Bueno. Que el audio está pendiente, por favor, porque cuando algo pasa, inmediatamente nos escriben. Sí, acá no han comentado nada raro. Bueno, Bueno, aquí miren cómo va quedando. Jacqueline Abril Vázquez. Nunca me saludas. ¿Cómo se llama? Jacqueline. ¿Y el apellido? Jacqueline Abril Vázquez. Jacqueline Abril Vázquez. Abracitos, Jacqueline. Besitos para ti, que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Miren, aquí voy ubicando la galleta. ¿Sí lo ven? Miren. Los bracitos, si ustedes los vieron, ellos son rectos, normales. Pero cuando los ubico en el cuerpo, entonces ustedes ubican y ahora que peguemos, le hacen como la curva para que quede hacia adelante. Miren, así. Entonces le voy a poner la silicona para que quede listo. Bien, le voy a poner bastantica silicona y se sostiene hasta que se seque. Miren que la silicona la pongo al lado de donde están las costuras, donde tapé lo del algodón, ¿no? Y ahora los voy a ubicar. Miro bien el cuerpo, cuál de los dos lados me gusta más. Bueno, creo que este. Aquí. Este es de este bracito. Para que quede aquí. Y ahora el otro. Miren, así voy pegando y sostengo. Entonces mientras sostengo, saludo. Porque esta parte sí lo estoy haciendo aquí en vivo, como pueden ver. Entonces se puede saludar. Dime por ahí, ¿quién está para saludar? Sonia Caicedo, saludos desde Ecuador. Abrazo, Sonia. Abracitos para ti. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la compañía.
Jacqueline nos dice que por fin me saludaron. Gracias, Jacqueline. Lo que pasa es que a veces pasan los mensajes rápido o como se repiten varios nombres en el chat, se van sumando y entonces se nos puede pasar. Pero no lo hacemos adrede, no lo hacemos. Jacqueline dice que está muy bonito el proyecto. Ay, me alegra que te guste, Jacqueline. Miren, ahí vamos. Le vamos dando forma a la galleta de jengibre. Y ahora vamos a ver con qué sigo. Ahora vamos a seguir con la nariz. Listo, les voy a mostrar ya cuando empiezo a trabajar la cara. Por aquí tengo los ojitos. Ahorita decidiremos si le ponemos de estos negritos, que se le llaman cascaritas, o también pueden conseguirlos de los amigurumis. Esos también pueden ser muy prácticos, o los 3D, o los media esfera, botón. Cualquiera de esos les puede servir. Bueno, a continuación entonces les voy a mostrar la nariz, cómo la vamos a hacer. ¿Listo? Entonces aquí vamos con la nariz para mostrarles. Entonces aquí tengo una pieza de 5 centímetros. Lo que voy a hacer es que con puntada recta, continua pero intermedia. Yo le llamo zurcir, pero varias personas me dicen que es fruncir. Pero mi abuelita me dijo zurcir. Así me enseñó, pero yo les comparto como me enseñaron. Se cose uno hacia adentro, hacia afuera, adentro, hacia afuera, por todo el contorno de la pieza roja. Normalmente se pone roja, entonces por eso lo hice así. Lo que hago entonces es zurcirlo, ya se va arrugando poco a poco. Tengo listo el algodón de relleno. El algodón se usa poco, principalmente es en los brazos y la nariz. Y ahí ya lo tengo listo. Lo aprieto un poquito, miren que él se encoge. Y lo que hago es que lo relleno con un poquito de algodón. El algodón de relleno. Este es siliconado, pero a veces venden de otras calidades, no importa. Usen el que tengan. Usen el que tengan, que eso les va a servir. Bueno, vamos allí. Apretamos muy bien. Podemos hacer puntada de lado a lado o envolvemos como estoy haciendo. Y entonces luego ajusto, anudo. Estaba un poquito difícil, pero pues lo importante es que se anude para que no se vaya a salir el algodón. Ahí se me había enredado un poquito, pero continúo. Para hacer la naricita, que la necesito. Miren, cuando algo así, cuando la aguja se les atore, pueden utilizar la misma tijera o a veces las pinzas de bisutería para que saquen la aguja, que a veces se pone como difícil. Cortamos y el exceso que queda en el moñón también lo cortamos, lo quitamos y eso nos va a permitir trabajar mejor. ¿Listo? Entonces ahí queda lista. Miren, aquí yo ya la tengo. Así es como se hace la nariz. Por decir, esta técnica o este modo de hacer la nariz es la misma que se utiliza para los pompones de los gorros o cuando se hacen también colitas de algunos animales. Entonces miren que aquí ya está lista. Yo la puedo pegar si quiero, pero antes de pegarla voy a hacer la expresión de la sonrisa. Yo la expresión, para facilitarla y por ejemplo en los en vivos que la necesito pues que me quede perfecto, utilizo una pieza de cartón, un cartoncito normal, un cartoncito. Yo le hago la forma de la sonrisa que quiero. Por ejemplo aquí, voy a poner aquí, miren, esta es la sonrisa que quiero para mi muñeco. Bueno, voy a buscar que me quede bien centrado. Esta es la sonrisa que quiero. Y aquí ubico entonces la nariz, para ver cómo me quedaría. Si me gusta la expresión, entonces lo que hago es marcarla. Es esto, hacer como media esfera, cortan y les queda lista la sonrisa. Que me preguntaron hace días que dónde compraban el cartón. No, el cartón es normal, un cartón de medicamentos, un cartón de la pasta de un cuaderno. Sacan el cartón, le hacen las sonrisas y listo. Entonces aquí lo voy a ubicar, me lo pongo enfrente para poderlo ver. ¿Listo? Muchísimas gracias, Verónica Salles, mil gracias, que Dios te bendiga. Denle me gusta a ese super stickers que nos acabó de enviar Verónica. Nos envió 2.500 pesos chilenos, si no estoy mal. Gracias,
Muchas gracias y todos le pueden dar me gusta para que se vea más ese super stickers. Mil y mil gracias, Verónica. Verónica es súper amplia con nosotros. Ella siempre que puede nos acompaña, nos hace sus aportes. Gracias. Miren, aquí estoy utilizando el bolígrafo termoborrable y lo que hago es darle la forma de la sonrisa. Miren, y si les queda mal, digamos que alguien dirá, ay no, me quedó horrible, entonces utiliza una plancha o un secador y lo borra y vuelve y lo hace. Aquí yo tengo el hilo para bordarlo. No sé si lo alcance a bordar todo, pero es para introducirlo y empezar a bordar. Pueden utilizar un marcador permanente, ¿no? A mí me gusta bordarlos, pero pueden utilizar un marcador permanente. Aquí tengo hilo negro normal, yo no utilizo ningún hilo raro, hilo de modistería. Por el ojo de la aguja puse 2 hebras, lo llevé hasta el final, anudé. Miren que aquí se ve el nudo. Bueno, ya se metió. Puse el nudo y voy a coser. Todavía no pego la nariz, la tengo aquí a un lado. Ya el cartoncito lo quito, tampoco lo necesito. Y hago la expresión de la sonrisa. Si quieren, un poquito y listo. Y vamos a bordarlo. En esta vez les voy a mostrar, porque en las caritas no les mostré cómo bordarlo, solamente en el Grinch. En el Grinch les hice el bordado, pero no lo hice en las otras caritas. Aquí vamos a hacerlo. Cuenta. ¿Se escucha la música? ¿Sí se escucha la música? Pregúntales porque yo les tengo musiquita. Mira a ver si de pronto ellas te dicen si escuchan. Hassam se conectó hoy. Dejamos saludos a todos los que siempre nos ven por diferido. Gracias por su apoyo. A Hassam, Blanquita, Esmeralda, Vivian, la tía Chuchis, a todos los que nos apoyan en diferido. Nos dicen que felicitaciones por el proyecto, que muy bonito. Gracias. Este es de verdad siempre con mucho amor para ustedes. Siempre pensamos que los trabajos sean bonitos, que puedan hacerlos, que no sean muy caros, o sea, que la idea es que sean económicos para que ustedes puedan hacer. Y si van a vender, pues que también les salga un proyecto bonito, rápido y que puedan tener un buen precio. No me pregunten el precio porque yo no les he sacado costos. Y lo otro es que las esferas, dependiendo de cada país o ciudad, puede cambiar y eso puede hacer que sea más caro o más económico que el mío, ¿listo? Pero hay un video que se los dejo en la descripción donde les enseñamos cómo sacar los costos. Y entonces es facilísimo sacar los costos y así ya saben cuánto cobrar por ellos. Dicen que la música está bien. Me alegra que les gusta y les pusimos musiquita. Nosotros no la escuchamos para que no interfiera de pronto en lo que nosotros estamos hablando. Ahí yo creo que se está viendo el bordado, ¿cierto? Bien. Bueno, aquí ya estoy terminando. Ahí Isra le recuerda que la Navidad ya está cerca. Uy, pues es que este es el primer video del agosto, pero miren ya, agosto, que hace que se terminó y ya de nuevo estamos 4 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, son 5 meses para que se acabe el año, pero ya agosto, vamos hoy a 3. Entonces aquí como vieron, anudo, listo, anudé. Me introduzco de nuevo la aguja, la saco en alguno de los puntos donde bordé y listo. Miren, no se quedan viendo los nudos, que a veces me preguntan dónde los escondo. Yo hago el nudo ahí y luego lo saco en otro punto y ya. Listo, quedó la sonrisa. Vamos a ver si en algún momento me toca hacer ceja, pero no creo. No creo porque le voy a poner la trencilla y la trencilla sería como las cejitas. Entonces ahí voy. Ahora le pego la nariz, los ojos y va tomando cada vez más forma este muñeco. Miren que él es como una esfera. ¿Listo? Aquí pongo la silicona. Es una esfera, pero yo ahora les voy a mostrar dónde lo pueden poner para decorar. Voy a poner la nariz que le pegué silicona. Y aquí línea Abril dice que qué distancia debe dejar entre la boquita y la nariz. Pues aquí aproximadamente hay 1 centímetro. Listo, es 1 centímetro aproximadamente, pero va por gustos. Cada persona pues a veces le puede poner más lejos, más cerca.
pero yo un centímetro, como 12 milímetros, un centímetro pedacito. Aquí me está molestando este hilo de silicona. Y aquí, esta parte que les estoy haciendo es totalmente en vivo, listo, no es como el pregrabado de los bracitos, no, esto que les estoy haciendo ya sí es en vivo, en vivo. Miren allí la nariz. De esta brocha me gusta y les recomiendo porque, por ejemplo, cuando uno le queda un poquito de silicona, uno lo empuja y no se pega a ella ni se pega a la tela. Entonces el terminado es perfecto. Y ese es el truquito que me ha enseñado esta brochita ahora que trabajo con ella. La encuentran donde vendan maquillaje. Se llama brocha de silicona. Y son muy económicas, ¿sí? $1 cuesta. Entonces, bueno, poniendo mi peso colombiano a dólares de hoy, $1. Listo, cuestan para que sepan más o menos. Bueno, aquí ya quedó, miren, ya quedó. Ahora voy a ponerle para que vean las cascaritas. A ver si a ustedes les gusta con cascaritas. Yo le llamo cascaritas porque es un plástico muy delgado, muy delgado. Con el calor de la silicona se derriten y se deforman. Entonces ahí ustedes miran con cascaritas cómo queda. Y con los ojitos 3D, le voy a poner estos verdes porque con los cafecitos queda muy café. Con los ojitos 3D, miren cómo quedan. ¿Cuáles le ponen? ¿Cuáles le pongo? ¿Cuáles le pongo? Yo creo que estos, ¿cierto? Estos 3D se ven bonitos. ¿Cuáles le pondrían ustedes? A ver, díganme o coméntenme. Jacqueline Abril nos dice que dónde dejas lo de los costos de los proyectos. En la descripción hay un enlace de un video que dice cómo sacar o cómo ponerle precio a mis productos. Ese video nosotros lo hicimos muy completo y allí enseñamos, bueno, no es perfecto, ¿no? Porque pues, en mi carrera profesional yo puedo explicarlo y sí es como está allí, pero pues de pronto un analista o otra persona puede que lo haga mejor. Pero allí hay un video completo en la descripción, allí en la parte baja, bueno, por aquí, en la parte baja está el título, el más, y ahí sale, son tres videos que recomiendo, que son cómo hacerlo, lo de los costos, cómo darle el precio, cómo ampliar o disminuir los moldes cuando mis muñecos los quiero más grandes o más pequeños, y hay como 3 videos que son claves para esto. Bueno, yo le voy a poner estos 3D, pero ya saben cómo se ve con las cascaritas, ¿listo? Lo voy a pegar con silicona porque él trae adhesivo, pero me gusta ponerle la silicona para que queden más fijos, ¿listo? Mire que se quitan, si yo los quito, entonces yo mejor le pongo un poquito de silicona y listo. Ahí va un ojito y ya le pongo el otro. Miren que él trae el adhesivo, pero a la primera que uno le haga se arranca. Entonces yo le pongo un poquito de silicona. Y miren que queda gracioso, se ve gracioso con estos ojitos. Con las cascaritas también quedan lindos, ¿no? Tampoco es, si no las encuentran, entonces, ay, no lo voy a hacer, no. Con las otras también quedan lindas. Bueno, ahí ya le quité la silicona. Y quedan bien. Foto de este proyecto no les había publicado porque como pueden ver lo estoy haciendo aquí con ustedes, entonces por ahora no. Mira, ahí se montó un poquito, pero ya le quité la silicona. Vamos entonces ahora a trabajar el gorro. El gorro, al igual que todas las otras piezas, bueno, lo voy a poner aquí. El gorro, al igual que todas las piezas, está en los moldes. Entonces es un rectángulo, bueno, no es un rectángulo, es casi un triángulo, es como un cono. Miren que aquí está el ángulo recto, bueno, aquí ustedes lo vean así. Este es un ángulo recto. Aquí, si no estoy mal, creo que la medida fue 18 centímetros, ya les digo cuánto fue. 19 centímetros, aquí hay 19 centímetros, aquí hay 19 centímetros, un ángulo recto, y lo que hago luego es una curva con un compás o un plato o una tapa. Y voy a hacer entonces el gorro de mi muñeco. Bueno, ahí vamos avanzando.
quito esto y lo pongo aquí. La tela del color que quieran, yo la utilicé así, pero ustedes pueden la que ustedes quieran. Entonces aquí lo que voy a hacer es unir las partes rectas para que me quede armado el gorro. En esta ocasión silicona caliente, pero si quieren coserlo lo pueden coser. Recuerden que estamos en vivo. Para las personas que de pronto nos acaban de llegar, estamos haciendo una esfera de galleta de jengibre. Por casualidad nos acompaña hoy Carolina Capricornio, Carolina Rendón, que no he escuchado que me las nombres. Amagolita, Ruby. Luego repetido, Lida Triana. Ah, Lida, sí ves que no me nombras, no me las nombras, por favor. Nómbramelas, por favor, para saludarlas. Está Lida también. Bueno, ahí vamos con el gorro. Lo voy a dejar secar un poquito, ¿listo? Vamos a irlo dejando secar para poderle dar vuelta a la pieza. Y este gorro también lo voy a decorar con la lana peluche. Recuerden que si no tienen lana peluche, una boa de peluche normal, de mink, ovejero, del que tengan. Vamos por aquí y voy a darle vuelta. Creo que ya haya secado para darle vuelta a la pieza. Bueno, vamos, continuamos. María Luciano, sí. María. Bueno, si no están, por ejemplo, Carolina Rendón, Carolina Capricornio, les dejo saluditos. Porque casi siempre nos ven en el diferido. Entonces ahí les dejo mis saludos. Gracias a todos por el apoyo. Ay, a ver que se me cayó. Parte de la iluminación. Bueno, ahí voy sacando la pieza. Recuerden que la lista de materiales se las dejo luego, ¿sí? Aquí estamos en vivo, no alcancé a poner la lista de materiales. Los moldes los tengo listos, pero me falta ponerle la foto del proyecto, entonces por eso no los he publicado todavía. Tengo que terminarlo para luego poderles tomarle la foto y poderles publicar los moldes, ¿listo? Y manualidades, dice que Carolina Capricornio y Hassan están ausentes. Ay, hoy se ausentaron. Pero Hassan también, ellas nos ven normalmente después. Un pompón número 3, lo pongo en el extremo. Y también espero entonces a que seque. Besitos para todos, gracias Eva, gracias. Luz Elena también que nos ve desde Armenia. Hay personas que nos ven de todo el país, de Cúcuta, Bucaramanga, de Facatativá, de Zipaquirá. Nos ven de muchos lugares, Pereira, Armenia. Y de muchos países también, ¿no? La comunidad, por ejemplo, de Perú, de Ecuador, Chile, Venezuela, Argentina. A todos besitos y mil gracias por acompañarnos. Si quieren, allí estallen ese chat poniéndonos de dónde nos acompañan cada persona. María, por ejemplo, María Luciano, que nos acompaña desde Puerto Rico, que nos deja allí. Cinia, que Cinia también nos acompaña desde Panamá, si no estoy mal. Blanquita, hay Blanquita de Venezuela, y tenemos también una Blanquita que nos acompaña desde Guatemala. Muchas personas. A Viespec no la he vuelto a leer. A Viviana, se me olvidó el apellido, ya desde Buga, si no estoy mal, también nos saludaba mucho siempre, no la he vuelto a leer. Pero yo sé que a veces en los diferidos sí nos ven, porque nos dejan mensajes. Bueno, aquí se va hablando, pero se va trabajando para que después no me vayan a regañar. Miren, yo hablo, pero les voy compartiendo. Aquí estoy pegando en el borde del gorro. Por eso les dije que necesitaba el borde del gorro para ver qué decoración le termino de hacer en la cabeza a la galleta o si la dejo así. Entonces aquí voy. Y voy pegando. Aquí ya creo que terminé con el gorrito. Mire, así es como se hace un gorro de adultos también, o cuando quieren hacerle un gorro a los niños, así como se hace el ángulo de 90 grados, se toma la medida del contorno del niño, de la cabecita,
la distancia del alto que quiero hacer el gorro y listo. Miren, un gorro navideño. Viviana Freire dice, a mí por favor saludos. Viviana Freire, Freire, muchas gracias por acompañarnos, tus saludos, tus besitos y tus abrazos de parte nuestra. Miren, aquí ya lo pegué y ahora lo que tengo que hacer es introducir la cabeza. Y entonces aquí es donde voy a ver dónde pego la trencilla para decorar, lo que yo quiero que se vea la trencilla también. Entonces aquí es donde yo vengo y pego para que quede decorado. Miren, así, ¿listo? Entonces no lo voy a pegar todavía al gorro, voy a pegar la trencilla primero. Entonces pongo un puntito aquí. Voy a poner otra vez el gorrito porque no quiero que se me vaya a correr. Por eso no le hice las cejas, porque la trencilla es la que me decora. Miren aquí. Entonces aquí puse, por aquí voy a intentar que se vea delgadito, 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 y pego para no saturar la tela. Y listo. por aquí nos envían saludos Gina Medina, también María Gaitán. Gracias a todos, mil y mil gracias por la compañía. María Gaitán, Sí, que me gusta decir el nombre porque también, pues para que vean que sí los leímos. Zoraida Parra. A Zoraida, mil y mil gracias, Zoraida, por acompañarnos. Abrazos para ti. Mira, Zoraida, estos también los puedes hacer para vender. Te aseguro que te puede ir muy bien. Los vendes por docena. Por Carolina docena. Capricornio me está saludando. Ah, ya llegó Carolina. Mira cómo queda. Y ahora sí pegamos el gorrito. Y este gorrito luego lo doblamos o le hacemos lo que queramos. Por ahora lo voy a pegar. Lo voy a pegar acá atrás. Y luego le doy forma. Y acá también. Eso. Miren que yo quería que quedara como con la trencilla allá arriba. Ahí queda la trencilla. Queda decorado a los lados, no se notan las uniones. Miren que la trencilla es como si hiciera parte de la de los lados y queda muy bien. Le voy a poner también ahora le voy a poner un poquito de rubor para darle color. ¿Listo? Este es rubor, el color es fucsia. La marca ya la vieron, no la voy a nombrar, pero ahí ya la vieron y entonces pueden comprar de ese mismo, que le da muy buen color a los muñecos. Aquí en las mejillas se le da color y queda muy bien. Eso, miren, así ya. Ahí va quedando. Y ahora les voy a enseñar cómo hacer un corbatín que le hice a mi galleta, para que cambiemos de poner siempre bufandas, entonces ponemos corbatín. Y aquí el gorrito lo voy a poner más hacia abajo, así, para que me quede así, listo, decorativo. Le voy a ponerle un poquito de silicona y lo pego aquí. Miren que va quedando muy navideño. Ustedes pueden utilizar la tela. A veces, por ejemplo, me dicen, ay, es que el muñeco queda muy lindo por las telas. No, las telas son un plus. Pero cuando ustedes le ponen de pronto unos ojitos, o estas trencillas, unas lentejuelas, unos botones decorativos, o sea, eso puede embellecer y no necesariamente sea la tela. Sí, porque yo sé que hay países que a veces no las venden, pero con unos botones bien lindos. Ahora les voy a mostrar unos que encontré. Pueden decorar el muñeco y les va a quedar precioso. Entonces, la tela ayuda, pero cuando no, unos botones, unas lentejuelas. ¿Listo? Bueno, ahí vamos. Entonces, ahora sí les voy a mostrar el moño que le voy a poner. Entonces, aquí les voy a tener el video listo.
Ahí está, miren, ahí está el moño. También está entre los moldes este moñito. Miren, es tela normal, fieltro, rojo, nada diferente ni estampado. Llevo los extremos al centro. El molde se los dejo con todas las otras piezas. Llevo los extremos al centro. Luego de que llevo esos, lo voy a pegar a la base que tiene este corbatín. Miren, ahí está. Le pongo un poquito de silicona. Llevo el corbatín al centro de nuevo, siempre con cuidado de no lastimarse, no irse a quemar los deditos. Listo, miren ahí cómo va. Y la cinta o esa pieza pequeñita que tengo allí en la parte superior es para sellar el moño, y así nos va a quedar muy bonito ese moño. Lo voy a envolver. Pongo un poquito de silicona o me ayudo con la misma que tengo y listo. ¿Listo? Ahí queda el moño. Le quito el exceso de silicona y ya queda el moño. Lo pueden hacer del color que prefieran. Yo lo hice rojo y así evito ponerle bufandas, que siempre se les pone bufandas, y mejor le pongo este moño coqueto. Miren cómo queda. Queda lindo, ¿no? Queda precioso. Si quieren ponerle bufanda, le ponen bufanda, pero yo le voy a poner moño para que mi galleta esté todo coqueto, toda coqueta. Ustedes deciden. Si lo quieren, por ejemplo, que sea galleta femenina, se lo pueden poner en el gorro acá. Pero como este es un galleta masculino, entonces se lo pongo aquí de corbatín. Miren cómo queda de bonito. Miren, queda coqueto. No se extraña para nada la bufanda. Pero si le quieren poner bufanda, pues le ponen bufanda. ¿Sí lo ven? Miren. Ahí queda perfecto. Miren, por detrás no se ve nada raro. Delante queda bien el corbatín, el moño. Y creo que así entonces vamos como dándole los toques finales, que todavía me falta. No se me vayan a ir, que todavía me falta. Pero ahí para que vean, ¿qué prefieren, bufanda o moño? A mí la verdad me encantó el moño. Entonces le voy a dejar, aquí le voy a pegar un poquito, que veo que se me soltó este peluche. Siempre hagan los retoques. Al final háganle los retoques para que su trabajo quede bien bonito. Isabel de Maluenga dice que saludos desde Venezuela. Gracias, Isabel, abracitos para ti. Mil gracias por acompañarnos. Bueno, yo les dije que la galleta servía como esfera, ¿sí? Ustedes pueden hacer muchos y llenar su árbol de estas esferas. Ponen una cuerdita acá arriba y les quedan las esferas para el árbol, las coronas, las ventanas, las barandas, donde quieran la pueden poner. Pero yo también lo quiero de dulcero, o sea, les voy a dar una idea para que hagan un dulcero. Esta es metálica, a veces vienen... Por ejemplo, yo la tengo así plateada, pero ya vienen porque las he visto de colores. O sea, ya vienen rojas, azules, amarillas, del color que ustedes quieran. Entonces, como galletero o dulcero, como un souvenir empresarial, pueden hacer estas galletas y las meten aquí y vean, ¡ay! Miren cómo queda de divina. Después, cuando le tome la foto, la van a apreciar mucho más. Pero no quiero que quede así. Entonces, yo le puse un poquito de pintura roja. Y estoy utilizando esta cinta de yute, aquí como la pueden ver, es una cinta de yute, y la voy a pegar para decorarla. ¿Listo? Entonces la pintan. Yo la pinté con pintura acrílica color rojo. Acrílica, yo no uso témperas, yo uso acrílica de color rojo, y esto lo voy a pegar aquí. Bueno, ¿cuál va a ser mi derecho? Bueno, este va a ser mi derecho, sí. Entonces lo voy a pegar por todo el contorno. Esto lo compré en las tiendas de Dollar City. No le estoy haciendo publicidad, que después me dicen, ay, le está haciendo publicidad. No le estoy haciendo publicidad. Entonces lo voy a pegar aquí por todo este contorno. Ella tiene como un adhesivo. Si de pronto no sirviera el adhesivo, pues lo quito y con silicona. ¿Listo? Si no tienen de esta misma, entonces con silicona. Vamos a ver. Quitarle este nudito que tiene aquí. Voy a hacer. Y miren, la latita también la compré en Dollar City. Los que están en Colombia, allá fue donde la compré. Bueno. Y esta también.
sea, la lata y la cinta. Entonces la estiran para que quede bien pegado. La estiran para que quede bien pegada. Y luego la cortan. Y lo que les digo, si no pega muy bien, con silicona la pegamos. Y si no tienen de esta misma cinta, pues entonces el yute normal. ¿Listo? Yo es como por darle un toque decorativo, que esta cinta da como ese aspecto galleta. Y le hice un moño para pegarlo aquí en el centro. Ustedes verán si lo hacen o no. O sea, ya va en la decisión de cada persona. Y este es un moñito muy sencillo, o sea, solamente la cinta a cuadros para que se vea muy galleta, muy campo. Y aquí entonces ya, si no tienen de estas latitas, vasos desechables, de estos de cartón o de icopor. Y voy poniendo mi galleta, miren. Igual, ¿se acuerdan que les dije ahora que les iba a mostrar unos botones? Bueno, no son como botones, son decoraciones en porcelana fría. De esto ya venden los, ¿cómo se les llaman? Troqueles. De esto venden troqueles. Ya uno solamente es poner la porcelana en el troquel y luego pintar con pinturas acrílicas, un poquito de escarcha y le quedan los bastones o los dulces. Yo tengo también estrellitas de estas copitos de nieve. Estos sí los hice yo. Los hice también con un troquel. En otro video se los enseñé cómo los hice y allí les dejo la información donde compré yo el troquel de estos y les mostré solamente de los copitos, ¿no? De los copitos de nieve. Estos no, estos yo los compré. Estos de los copitos de nieve sí los hice yo. Y con estos voy a decorar mi galleta porque quiero que me quede súper decorativa, que quede súper linda. Entonces voy a empezar a ponerle las piezas. Ustedes miran que le ponen, que le quitan, que dicen, ay no, esto no me gusta, o mucho, menos es más. O sea, ya cada persona decide. Y le voy a poner entonces, vamos allí. Cuéntame, Sam, cuéntame. Nomás, anteriormente nos estaban saludando Estela Herrera, que aquí... Ay, Estela, hace días no te leía, Estelita. Adelaida Romo también. Abrazos, Adelaida. Desde México. Abrazos, muchas gracias por el apoyo. Espero que este trabajo les guste. Recuerden que para apoyarnos, compartiendo, esos me gusta también son muy importantes. Todo en lo que ustedes nos puedan ayudar compartiendo y los likes, todo es gratis, todas esas cosas son gratis. Y si en algún momento quieren de pronto apoyarnos con algo, pueden hacerlo uniéndose al canal, en la parte donde dice unirse, que el botón es azul, o los super stickers, los super chats, como quieran. Todas las ayudas son buenas, todas. Pero a nosotros nos encantan los me gusta y los compartir. Eso es lo que más nos gusta. Vamos por aquí a ponerle más. Yo le pongo por aquí para que se decore mucho. Una bananita. Ay, le voy a poner una bananita acá arriba también. Estos son en porcelana fría. Para las personas que de pronto viven fuera de Colombia y les queda fácil comprar en Amazon, les dejé un enlace en Amazon de botones decorativos, ¿sí? Por si de pronto quieren. En la descripción también les dejé el enlace de Amazon. No, la tienda no es nuestra, los productos no son nuestros, nosotros no los vendemos, lo que hacemos es recomendar. Entonces, eso es un recomendado, no es que la tienda sea de nosotros ni los productos. Bueno, ¿dónde más le pongo? No, es que me da ese que quede muy saturado. Me da cosa que no, yo creo que con esos es bien, pero ya era por mostrarles lo que pueden encontrar. Y por aquí le voy a poner estrellitas. Por acá sí, para decorarle le voy a poner estrellitas
para que queden lindas. Unas estrellitas de estas, unos copitos de nieve. ¡Ay, qué bonito queda! Jacqueline Abril sí nos pregunta que dónde compran los troqueles. Pues estos de este troquel de yo lo compré en AliExpress, pero también lo encuentran en Amazon. O donde vendan cosas para manualistas, los encuentran. En ese video yo les dejé la información en el video donde está lo de estas estrellitas. Ahí les dejé toda la información. Y aquí por acá les voy a poner otro. Una estrellita por allí. Ya está en gusto de cada uno. Lo que sí, la persona que vaya a trabajar este muñeco y lo vaya a vender, estas cositas le suman más, ¿no? Entonces todo eso al cliente se lo deben decir. O sea, decirle, yo le hago el muñeco, pero estos muñecos cuestan un poquito más porque estas piezas son más costosas o toca trabajarlas más. Y ya va por la decisión de cada uno. Yo creo que allí ya no le voy a poner más, unita más y ya. Verónica Salen dice que ¿qué son los troqueles? Troqueles son como moldes que se utilizan en porcelana fría o en pastillaje también cuando se hacen tortas, ponqués, pasteles, y hacen estas formas. Entonces a eso se le llaman troqueles. No sé cómo le llaman en otro país. Posiblemente el error es mío, acá en Colombia se le llama así, pero no sé cómo se le llama en otros países. Bueno, miren cómo quedó la galleta. Creo que el trabajo de hoy está listo, terminado. Y el dulcero, miren cómo queda así. Lo que pasa es que ahora me tomo la imagen y de pie mejor se los tomo. Yo miro la otra. Voy a mirar por aquí si me queda fácil. Ahí, ya, aquí ya estoy yo y ya les voy a mostrar. Miren, así queda. Lo voy a ubicar bien en el centro y el moño lo agrando que quede así. Miren, este es el dulcero muñeco de nieve, perdón, galleta de jengibre. Es que la idea es que con este mismo paso a paso, hacen el muñeco de nieve. Le ponen exactamente todo igual. Lo único que le cambian es la nariz, que le harían la zanahoria, pero pueden hacer un dulcero con el muñeco de nieve. Entonces allí con se puede decir que sacan los dos muñecos. Y miren cómo queda. Miren que yo les bordé la sonrisa, le pegué la trencilla, se le hace el gorro, el corbatín o el moño, las piezas en porcelana fría, pues estas no las hice yo, o sea, los bastones no, las bananitas tampoco, pero las pueden conseguir plásticas o también de porcelana fría o resina. Ustedes van a lugares donde venden cosas para manualistas y allí encuentran muchos botones. Ya en esta época encuentran muchas cosas porque ya en agosto, bueno, en Colombia normalmente se maneja con mucho tiempo la Navidad, ya están los almacenes con las cositas, por eso las pude comprar y mostrarles. Los ojitos ya les mostré con cascaritas o en 3D. Si no tienen cascaritas ni 3D, pues con pintura negra, un marcador de buen filo, perdón, de buena punta, le hacen o con pinturas acrílicas. A mí la realidad me gustan las pinturas acrílicas. Miren, allí está, para que ustedes me evalúen y me dejan sus comentarios. Al finalizar también el video, por favor, me dejan sus comentarios en la parte baja. Recuerden que allí ahora les dejo la lista de materiales y también el enlace donde encuentran los moldes. Les voy a dar la medida de la latita porque no se las di, porque de pronto queda pendiente de que Lili, pero no nos dijiste cuánto mide. Esta latita tiene la medida de 11 centímetros, 11 centímetros, y el contorno aproximado, porque todavía tiene esta cosita, no se la voy a quitar porque me gusta, pero para que se den una idea, 32.5, ¿sí? 32.5 mide el contorno y 11 la latita. Si no encuentran las latas, vasos de cartón, vasos de icopor, una matera también, maceta, como se le llaman pues en cada país. Y espero que la idea les guste porque la verdad a mí me encantó el trabajo, me parece para regalar fantástico, para trabajar, para decorar, para todo. Y ya saben, en dulcero o solo el muñeco también, ¿no?
O sea, el muñeco también solito lo pueden hacer y miren cómo queda. Entonces espero que les guste, la verdad me divertí mucho compartiendo con ustedes un rato el día de hoy. Me encanta leerlos, escuchar, por ejemplo, en el caso que Sam me estaba haciendo el favor de leerme sus mensajes, me encanta leerlos, a escucharlos sus mensajes y saber que la idea les gusta y les es de ayuda. Voy por aquí a apagar mi pistola de silicona. Las pistolas cuando empiezan a botar mucha silicona es porque la silicona de pronto o la pistola está muy caliente o la barrita no es de pronto de la mejor calidad, no sé, porque a veces se bota horrible. Entonces ya la apagué porque ya terminé el trabajo por hoy. Voy a saludarlas un ratito. Por aquí estoy yo. Vamos a saludar, está por ejemplo Ana Cecilia Grisales, que nos saluda también. Ángel PT nos saluda también desde Venezuela. Lida, mil gracias por todos esos corazoncitos que nos envían, mil y mil gracias. Verónica del Carmen Pino, Viviana Freire, me gusta que te encante y que te parezca bello. A María Lara, Liliana González, muchas gracias. Sandra Ivonne, mil gracias. Jacqueline Abril, Claudia Quintero, Gladys Parra, Gladys Nelly, Dora Torres, Marly Azalia, Mac Gajardo, Iris Rada, Doris Esperanza también. No sé, Gloria me pregunta que si voy a hacer más motivos. Pili Castro, Verónica Salles, de nuevo mil y mil gracias, Verónica, que Dios te bendiga. Martina Montenegro, bueno, por aquí lo pongo porque creo que no se está viendo así. Él es el protagonista hoy. Normalmente cuando yo digamos que repito, cuando yo repito un proyecto, bueno, no repito porque no es el mismo, digamos que cuando saco otro personaje del proyecto es porque ha gustado mucho y ha tenido muy buenas vistas y entonces amerita hacerles otro. De pronto no les digo que no, porque yo nunca digo de esa agua no beberé. Muchas veces se bebe muchas veces se bebe de la misma agua, pero entonces no sé, depende de lo que ustedes digan, lo que ustedes opinen y lo que ustedes nos apoyen, porque necesitamos mucho el apoyo de la comunidad, viendo los videos y compartiendo, y eso me gusta. Veo, por ejemplo, en este momento que puedo ya ver la pantalla, 266 me gusta, mil gracias por los me gusta, 131 usuarios. Hace mucho no teníamos tantas personas conectadas, mil gracias por el apoyo. Y empezamos fuerte Navidad, o sea, nosotros llevamos trabajando todo el año. Recuerden que hay gorras, recuerden que hay muchos trabajos muy bonitos, tanto de Sam como míos, para que se pongan al día. Nosotros trabajamos todo el año, no descansamos, y seguimos compartiendo, ¿sí? Seguimos compartiendo con amor, con cariño y con la idea de que hayan muchas cosas para que ustedes hagan, trabajen, regalen o vendan con tiempo. Entonces este es el primero de agosto, el primer proyecto de agosto. Hoy es 3 de agosto, hoy es el primero y esperamos compartir muchos más. Tuvimos, según esto, el récord de personas que nos acompañaron en todo el video, 1158 personas, 1158 personas, muchas personas, mil y mil gracias. Y a las 123 personas que se encuentran en este momento también les agradecemos mucho. Voy a poner de nuevo acá. Sonia dice que 10 de 10. Verónica dice que personajes. Estoy preparando los cuelgapuertas, que hice el reno y me pidieron otro, entonces voy a hacer otro cuelgapuerta. Y si les gusta entonces este tipo de muñequitos, pues entonces vamos a trabajar otros 2 personajes, pienso yo. Igual yo sigo trabajando para darles gusto. No, Lida, nosotros sabemos que a veces no pueden acompañarnos, pero nos dejan sus mensajitos en los diferidos y para nosotros eso es mucha gratitud, o sea, mucho agradecimiento para ustedes que siempre están pendientes de nosotros. Tenemos una comunidad muy bonita. Gracias, Marta Eneris, por tu mensaje. Omaira, besitos para ti. Carolina Rendón también. A todos, mil y mil gracias. Me despido para que también ustedes descansen. Creo que ya el trabajo estuvo hecho. Les intenté no saltarme nada. Y de nuevo, a las personas que ven los en vivos, gracias por su paciencia. Disculpen de pronto los errores que pueda tener uno en los en vivos. A las personas que no les gusta, recuerden que hay otro tipo de videos en los que pueden vernos y ver los trabajos sin saludar, sin echarles carreta, como de pronto dicen algunos.
pero siempre con mucho amor y cariño. Me quedo trabajando un ratito más porque les voy a trabajar. Ahora tomo la foto, le hago edición a la foto para compartirles los moldes, que igual en el video pues di medidas, entonces no es que sean muy difíciles los moldes, y les dejo también la lista de materiales completo. Muchas gracias también a Areli, por aquí lo sigo leyendo. Por aquí lo sigo leyendo y pues espero que de verdad les guste mucho. Recuerden, por favor, compartir, que eso nos ayuda mucho, nos ayuda muchísimo, la verdad. A Luz Caraballo, Luz desde el principio nos saludó, o sea que se quedó esta hora y 20 minutos con nosotros. Cecilia Fernández, a todos, Carolina Capricornio, a todos, mil gracias. Sam se acabó de ir, creo que abrirle la puerta a Isabela, que acabó de llegar de la universidad, entonces no se va a alcanzar a despedir. A Gretel, a todos, ya quedé ronquita, no tomé ni agüita, para que de pronto no me regañen porque de pronto tome uno algo y quede como ocupada la boca, pero siempre con mucho gusto y con mucho cariño. Entonces nos vemos en un próximo video, aquí en donde, aquí en Arte en Tus Manos. Miren, por aquí está nuestro logo de Arte en Tus Manos para que no se despisten. Les cuento, las personas que de pronto estén interesadas en comprar los moldes de las caritas, recuerden que en el molde de las caritas, en la descripción les dejo toda la información, tanto para que los descarguen gratis como para que las personas que los quieran comprar. Una persona nos compró, solamente una persona, pero sabemos que ha sido de mucha ayuda. Y si ustedes ven las caritas y otras personas les venden las caritas en otros grupos o en otros canales, pues si se los van a comprar a ellos, pues cómprenoslo a nosotros, que eso también nos ayuda para mejorar la calidad de los proyectos, para mejorar la tecnología de nuestros videos y para mejorar como canal también, ¿sí? Para tener muchas cosas buenas que ofrecerles. Entonces ahora sí me despido. Besos para todos. Recuerden que en la descripción hay mucha información, mucha información, por si de pronto en algún momento quieren despejar alguna duda, allí está. O en los comentarios me puedes dejar tu comentario para decirme qué tal te pareció esta galletita de jengibre. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en Tus Manos. Abrazos para todos, bendiciones y besitos. ¡Chao!